Juan capítulo 15, versículo 26 al versículo 4 del capítulo 16. Así dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. El tema de nuestro texto sigue siendo el aborrecimiento del mundo hacia los cristianos. El aborrecimiento del mundo hacia la Santa Iglesia de Cristo. ¿Verdad? Que empezamos a exponer en el último sermón. A manera de recordatorio y quizá para algunos de resumen, ya que quizá no les tocó estar en este horario la semana pasada, podemos resumir la enseñanza del versículo 18 al versículo 25 diciendo que lo que Cristo hace en esos versículos es abrir la segura realidad de los creyentes en el mundo. ¿Cuál es la segura realidad de los creyentes en el mundo? Que así como el mundo aborreció a Cristo, así también el mundo aborrecería a los cristianos. De Cristo se dijo, me aborrecieron sin causa. Cristo les advierte a sus amados discípulos, a su manada pequeña, que ellos también serían aborrecidos. Este aborrecimiento tiene diferentes manifestaciones, pero serán aborrecidos. Por ejemplo, puede manifestarse con desprecio, con rechazo, con crítica, con calumnias, con menosprecio y en algunos casos con persecución y quizá hasta la muerte. Pero como vimos, aunque nuestro Señor les advierte a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicciones y persecuciones y aborrecimiento del mundo, no obstante les dio razones para consolarse en medio del aborrecimiento del mundo. No solo les quiere decir, sean muy conscientes de lo que puede venir, también les alienta su corazón al decirles, por ejemplo, que el mundo los persigue porque los cristianos no son del mundo. Y eso es de gran aliento para la iglesia. ¿Por qué? Porque si no somos del mundo, esto quiere decir que no tenemos el mismo destino que el mundo tiene. Si tú no estás en Cristo, tu destino es con el mundo. ¿Cuál? El ser juzgado y pasado por fuego. Pero si tú estás en Cristo, aunque en este mundo seas pasado por fuego, tu destino no será con el mundo. Por otro lado, podemos consolarnos en medio de la persecución porque eso nos recuerda que somos elegidos de Cristo. Es lo que dice en el versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, escuchen, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrecen. Y recuerden cómo explicamos en el sermón pasado, cómo desde la elección de Abel, en lugar de Caín, el odio de Caín se manifiesta. Los hombres, aunque aborrecen a Dios, también aborrecen que Dios tenga su pueblo escogido. Pero esto es de gran gozo. Si el mundo os aborrece, sabemos que somos de Cristo. 3.
Saber que esta persecución resulta en el avance de Cristo trae también consolación, aunque duele. Dice, porque todas estas cosas os van a hacer por causa de mi nombre, por causa mía. Oh, hermanos, en este mundo hay razones por las cuales podemos sufrir. Podemos sufrir por negligencia, podemos sufrir por cometer errores, podemos sufrir, hermanos, por cometer pecados. Pero cuando uno sufre por causa de Cristo, tiene una gran consolación. El versículo 26 al capítulo 16, versículo 4, sigue teniendo el mismo tema. El mundo los va a aborrecer. Vean, por ejemplo, las palabras del versículo 1 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles? Las del versículo 18 al versículo 27. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esto es, para que no vaya a venir la persecución y entonces se pregunten, ¿por qué? Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Impresionante. Pero hermanos, esto es justamente lo que ocurre cada vez que matan a un cristiano. Sea que lo mate el Islam, sea que lo matara en el tiempo de la Inquisición, el catolicismo, pero todos pensaban que estaban avanzando la causa de Dios al matarlo. Lo mismo pensaban cuando mataban a los cristianos en la iglesia temprana. De hecho, preguntaban, ¿por qué se incendió Roma? ¿O por qué está siendo destruida Roma? Por causa de los cristianos. Así que nuestros dioses se han enojado porque estos solamente adoran a su Dios del camino, a Jesús de Nazaret. Matémosle y honremos así a los dioses. Siempre ha sido así. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Hermanos, qué diferencia de predicar, qué diferencia de compartir el evangelio a lo cual algunos hacen en nuestros días. Muchos esconden estas verdades de la dificultad del cristianismo a fin de que los hombres no se desalienten y así consiguen, entre comillas, muchos supuestos conversos para que al final, después de alguna fuerte prueba, se demuestre que tuvieron tropiezo porque no se les advirtió las palabras de nuestro Señor, que en este mundo habría aborrecimiento y dificultad. Y entonces los hombres se alejan del cristianismo diciendo, no sirve, no es lo que me prometieron. El problema es que el cristianismo que a él no le sirvió es uno que no es el verdadero cristianismo. Cuán diferente es la predicación de nuestro Señor a los mensajes de hoy en día de muchos teleevangelistas y supuestos pastores y predicadores que esconden. Vean la claridad del versículo 2 del capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas, hermanos. Esto es algo fuerte. ¿Qué era para ellos las sinagogas? Era el lugar de reunión. Era el lugar judío de reunión. Y dice, los van a expulsar. Si quieren saber cuánto les van a odiar, ni siquiera les van a dejar entrar a las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que sirve a Dios. Del mundo no podemos esperar aceptación y eso nuestro Señor lo deja claro. De esto, hermanos, aprendemos dos cosas. Hermanos, seamos claros en nuestra presentación del Evangelio a fin de que nadie se confunda con lo que el Evangelio promete. Es cierto, promete vida eterna, pero dificultad en el mundo. Es cierto, promete una corona al final del camino, pero antes promete una cruz. Es cierto, promete un día donde ya no habrá llanto, pero uno entra bañado en lágrimas. Es cierto, habrá sanación de nuestros dolores, sanación de nuestras enfermedades. Es cierto todo eso, pero se llegará muy herido. Hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, hablemos de la vida eterna, pero no dudemos en advertir que todo aquel que quiera seguir a Cristo va a recibir aborrecimiento de este mundo. Seamos claros entonces cuando prediquemos la palabra. No vaya a ser que alguno se engañe por nuestras palabras de promesas y no se engañe pensando que en el cristianismo solo va a ir bien.
Hermanos, a algunos en el cristianismo les va a tocar el tiempo más difícil de sus vidas. 2. Si estás considerando venir a Cristo, déjame aplicar mi propio consejo aquí. Tú que estás considerando venir a Cristo, o cuánto deseo que vengas a Cristo, tú que estás fuera de Él. Pero no puedo esconder esto de tus ojos. Quizá te desaliente para venir. No importa, tengo que ser fiel a la predicación de la palabra. Si quieres venir a Cristo, sabe esto. Va a haber dificultad. Dificultades varias. Y una de ellas, el aborrecimiento del mundo. Yo sé por qué algunos aquí no quieren venir a Cristo. Porque les va a tocar ser humillados y despreciados en sus círculos más íntimos. Oh, yo te digo, ven a Cristo y recibe el oprobio. Sí, no te voy a decir que no va a pasar. No, si en verdad te conviertes, si en verdad te arrepientes, si en verdad abandonas tu pecado y crees en Cristo y le sigues, el día siguiente que regreses a ese lugar de comunión, créeme, y hables el evangelio y les confrontes con su pecado, por más sabio que puedas ser en transmitir las palabras, sabe esto, te van a aborrecer, tus amigos se te van a ir. Tus amigos se te van a desaparecer, tus conocidos se te van a desaparecer. Quizá ese negocio con ese amigo que estás haciendo se puede aún caer. Te tengo que advertir, va a haber aborrecimiento del mundo. Oh, pero ¿cuánto te exhorto a que no prefieras la gloria de este mundo en lugar de la cruz de Cristo? Porque si tú te quedas con la gloria de este mundo, recibirás el desprecio de Dios por toda la eternidad. Si prefieres no ser despreciado en el mundo, prepárate para ser despreciado por Dios toda la eternidad. ¿Qué quiero decir con despreciado? Dice que a los que no son suyos los vomitará de su boca. Tanto te despreciará si tú desprecias a su Hijo. No te podrá mantener en sí y por lo tanto serás expulsado abruptamente, severamente, agresivamente de su boca, porque le producirás náuseas. Oh, pero no prefieras la gloria de este mundo, no prefieras ser aceptado en este mundo. Un hombre llamado Thomas Cranmer, uno de los arquitectos principales de la iglesia anglicana en el tiempo de la Reforma. La iglesia anglicana tuvo varios periodos, en algunos como cuando tenía Thomas Cranmer y creo que era Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. Thomas Cranmer, cuando María la Sangrienta heredó el reino, hija también de, muere Eduardo VI, el que llamaron el Josías de la Reforma, porque tenía 9 años y quería reformar la iglesia de acuerdo a los principios de Ginebra. No obstante, muere muy joven, creo que 15 años, y tiene que heredar su hermana, María la Sangrienta, hija también de Enrique VIII. Y ella hace una persecución atroz en contra de los reformadores, y Thomas Cranmer es uno que va, y Thomas Cranmer niega a Cristo, si no a Cristo tal cual, al menos sí la obra de la Reforma protestante. Y dice, después de esto, es llevado, aún así iba a ser llevado y se arrepiente en su corazón por haber negado a Cristo. Y entonces dice, la mano que negó a Cristo, porque tuvo que firmar que se arrepentía de cosas que había enseñado, y dijo después, la mano que ha negado a Cristo debe ir primero a su castigo. Debe ir primero a su castigo la mano que negó los principios de su Señor. Y así su mano fue quemada primera. Oh, preferir aún
el fuego del mundo, preferir el desprecio del mundo, preferir que esa mano, que esa fama, que esa bien social se queme primero con tal de habitar por la eternidad con nuestro Señor. Es difícil, pero sabe esto, también habrá la gracia, no estarás solo. No estarás solo, la obra del Espíritu Santo va a ayudarte en medio de la dificultad, te va a consolar, te va a alentar, de manera que puedas caminar en este mundo que te aborrece con gozo, con paz, con aliento. Por eso te digo, ven a Cristo. No hay razón por la cual rechazar. Porque si tú dices, me aborrecerán, sí, pero en el mismo tiempo que ellos te aborrecen, la iglesia te va a amar. Y por otro lado, el Espíritu de Dios va a venir a capacitarte para que resistas. No estarás solo. Y hermanos, es justamente de este punto que tratan los versículos 26 y 27 de nuestro texto. Tratan respecto a la gran ayuda que el cristiano tiene en medio del aborrecimiento, porque hay dos preguntas que responde nuestros versículos 26 y 27. Son estas. Una es, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia al aborrecimiento del mundo? ¿Cuál debe ser? A la luz del versículo 27, lean conmigo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. A la luz de ese versículo, ¿cómo debe responder el cristiano a el mundo que lo aborrece? Uno, evangelizando. La iglesia no está llamada a apartarse y a huir. No está llamada ni siquiera a que regrese el mismo odio al mundo con el cual ella es odiada. Ella más bien está llamada a hacerles el más grande bien posible. ¿Cuál? Predicarles la palabra de verdad. Proclamar el evangelio. La iglesia está llamada a no cerrar la boca y seguir predicando. Por eso algunos les tuvieron que cortar la lengua en tiempos pasados, porque a pesar de que los castigaban, ellos no callaban. Siguiendo así el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no es verdad? Bueno, los vamos a soltar, pero ya no hablen. No, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a seguir predicando. Así que si me van a encarcelar por hablar, pues aquí estoy. Hermano, ¿a qué estás llamado cuando eres insultado, menospreciado? Quizá, no sé, aún golpeado. ¿Qué debes hacer cuando te hagan de menos por predicar el evangelio? ¿Qué debes hacer cuando la iglesia, cuando el mundo manifieste aborrecimiento y odio a lo que hacemos? Odio a la iglesia como tal. Hermanos, debemos seguir predicando la palabra. Y decir como Esteban, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el llamamiento de la iglesia cuando el mundo le aborrece. No podemos callar. Ellos necesitan el mensaje, hermanos. Si nosotros callamos, ¿cómo escucharán el único mensaje que les puede traer paz con Dios, salvación de sus almas? Es por eso que la historia de Jim Elliot es tan hermosa. ¿Saben, hermanos? Fue grandioso lo que hizo Jim Elliot, dar su vida, pero ¿saben? Fue más grandioso lo que hizo su equipo y su esposa después de que mataron a su esposo. ¿Saben? Como quiera, Jim Elliot dio su vida por el evangelio, gloria a Dios, pero ahora sobrellevar el resentimiento de que mataron a sus esposos, y ahora tenían que continuar. Ahora tenían que seguir predicando el evangelio, pero eso es a lo cual estamos llamados. Oh, hermanos, este texto manifiesta entonces la importancia de que la iglesia de Cristo sea una iglesia de evangelistas. La iglesia de Cristo es una iglesia, es un ejército, hermanos, de evangelistas.
Yo sé que entre nosotros puede haber algunos hermanos que tengan una facilidad mayor quizá para predicar el evangelio, pero el llamado de proclamar la palabra y de predicar las buenas nuevas es algo a lo cual todos estamos llamados, hermanos. Vean esto, hermanos, si la iglesia tendría un momento o en algún momento razón para callarse el evangelio, sería cuando ésta sea perseguida, ¿no es así? Si hubiese algún pretexto donde Dios dijera, ok, en este momento les doy la concesión, porque sí, realmente están siendo muy lastimados, ahora les permito que callen. Si ese momento, hermanos, sería ciertamente en el tiempo de persecución. Pero en el tiempo de aborrecimiento y de odio, lo que está llamada a hacer la iglesia es seguir anunciando. Vean esto. Y vosotros daréis testimonio también. Ustedes también predicarán, ustedes también testificarán respecto de mí porque han estado conmigo. Oh, hermanos, este texto resalta la importancia de que la iglesia sea una iglesia que testifique del evangelio con toda pasión. Hermanos, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no fueren enviados? No hay otro mensaje. Y hermanos, no hay otra organización llamada a esto. Vean esto, hermanos. ¿Qué diríamos de un laboratorio que tiene la cura en contra de COVID-19? Y no la quiere distribuir. ¿Qué diríamos, hermanos? Inhumanos, ¿no es cierto? Egoístas, ¿no es verdad? Ni siquiera son dignos de ser llamados seres humanos. Esos son hombres sin corazón, piedras caminantes entre nosotros, zombies, muertos vivientes sin afecto. Oh, hermanos. Oh, hermanos, ¿qué dirán los ángeles de la iglesia que no predica el evangelio? ¿Qué dirán los ángeles del cristiano que calla las buenas nuevas? Oh, si gran cosa sería que el laboratorio guarde la solución para COVID-19. ¿Cuánto más grave sería que la iglesia calle el mensaje que les salva, no para este mundo, pero para vida eterna? ¿Cuán malvado sería el corazón de esos hombres que teniendo el mensaje que los puede librar de las llamas del infierno, no obstante deciden callar? Hermano, como iglesia tenemos una responsabilidad y que el Señor nos ayude a seguir cumpliéndola. Pero déjame hablar a tu corazón esta mañana a la luz de este texto. ¿Cómo estamos caminando en esta área de nuestras vidas? Hermano, ¿eres un testigo de Cristo? Hermanos, si debemos abrir la boca para predicar el evangelio en tiempos de persecución, cuánto más en tiempos de paz que por su gracia todavía estamos experimentando, hermanos. Hermano, ¿cuándo fue el último día que compartiste el evangelio a un perdido? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿El miércoles? ¿La semana pasada? ¿Hace 15 días? ¿Quizá un mes? No te estoy preguntando hace cuánto tiempo escuchaste el evangelio. Te estoy preguntando, hermano, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu boca para proclamar las buenas nuevas? Hermano,
2 meses. ¿3? Jesús dijo, vengan a mí y os haré pescadores de hombres. Vengan a mí y os haré pescadores de hombres. Oh, hermanos, bendito oficio el ganador de almas. Bendito oficio. Bendito oficio el que está cargado durante la semana por proclamar el evangelio y tirar la red. Dios no nos prometió hacernos los grandes pescadores de hombres, pero sí pescadores de hombres. Nosotros echamos la red, el fruto vendrá por su obra. No estoy diciendo que cuántos has salvado por tu predicación, Dios. No estoy diciendo a cuántos has traído a la iglesia porque se han salvado por lo que le predicaste. Eso no depende de ti. Lo que estoy preguntando es, ¿cuándo fue la última vez que tú proclamaste, echaste la red, la dejaste que cayera en los peces que están muertos? Todo discípulo de Cristo está llamado a ser pescador de hombres. No podemos nunca excusarnos que esa es la labor del pastor, que esa es la labor de cierto hermano, o que esa es la labor de los que tienen un poco más de tiempo, pero yo soy de los que no. De hecho, algunos dicen, yo no tengo el don de evangelista. ¿Y cuál don es ese? Tú dirás, Efesios 4. Yo creo que el don de evangelista de Efesios 4 es un hombre que es un misionero. Tú dirás, pero veo a hermanos que tienen esa facilidad. Dios les ha dotado con esa facilidad. Pero eso no quiere decir que no estamos llamados a predicar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas. Hermanos, sé que esto puede incomodar un poco, pero es que deseo agarrar el clavo y ponerlo en la madera bien y clavarlo bien, porque hermanos, deseo que la iglesia siga madurando en esta área. Doy gracias a Dios porque esta es una iglesia que evangeliza, que proclama la verdad, que sale a las calles, que sale a los hospitales, que va al albergue. Pero hermanos, estoy preocupado que como iglesia estemos sirviendo, pero como miembros particulares nos estemos sintiendo a gusto porque la iglesia está cumpliendo, cuando todos estamos llamados a ser testigos de Cristo. Hermano, te animo a que examines esta área de tu corazón. Es un mandato. Él nos manda. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, si no escuchan el evangelio, no se salvarán. Si no escuchan las buenas nuevas, si no escuchan que Jesucristo en ese precioso madero moría por sus pecados, moría por sus transgresiones, que el castigo que nos da paz cayó sobre Él en el madero, que por sus llagas fuimos nosotros curados, que por sus heridas nosotros somos salvados. Si no escuchan que el Padre castigó a su Hijo en el madero por amor a nosotros, no podrán ser salvos. Dios ha puesto la predicación de la palabra como la red que atrae a los peces. Hermanos, seremos usados por Dios. Un hombre preguntó a Spurgeon, ¿cuál es el secreto del éxito de tu ministerio? Y él, como solía contestar, dijo, solo predico a Cristo. No tengo otro tema de qué hablar. Cristo, Cristo y Cristo. Ese es mi mensaje. Oh, hermanos, hermano, estás proclamando a la salvación de tu glorioso Salvador. Me quiero detener un poquito más aquí
Estoy deseoso de llegar al otro punto porque sé que será de mucha consolación y estoy seguro por cómo ese reloj avanza que no me alcanzará el tiempo para terminar este día. Pero quiero al menos, hermanos, dejar esto bien en tu corazón. Te quiero animar, hermano varón, tanto el casado como el joven, a que salgas más frecuentemente a predicar el evangelio a la iglesia. No estoy diciendo que vayas siempre a todos los ministerios de la iglesia de evangelismo, ni siquiera estoy diciendo que vayas a uno siempre. Estoy diciendo, hermano, que salgas más frecuentemente a proclamar el evangelio con la iglesia. Yo sé cuál es una excusa que puede aparecer en tu corazón cuando determines ir a predicar el evangelio y de repente la flojera te atrapa o la cobardía te atrapa o los afanes de este mundo te atrapan y dices, mejor no. Yo puedo predicar el evangelio en mi entorno. Es cierto, hermano, y lo debes hacer. Lo debes hacer, hermano. Y estoy aquí hablando particularmente a los hombres. Hermanas, ahorita quiero hablar a ustedes respecto a este tema. Pero hermanos varones, sé que podemos predicar el evangelio en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en donde nos movemos. Pero tenemos que reconocer, y pregúntate esto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tomaste a tu entorno para predicarle el evangelio? Regularmente en nuestro entorno ya se lo predicamos varias veces. Quizá ya hasta ni lo estamos predicando tanto, porque es nuestro entorno, ya nos conoce. No estoy diciendo que no debamos seguirles predicando, pero hermanos, ya no es una buena excusa que es mi entorno. Hermano, hay tanta variedad, hay tantos horarios en la iglesia para hacer diferente tipo de evangelismo. Martes en el albergue, en la tarde, sábados en la mañana en los hospitales, sábados en la tarde en el centro, lunes por la tarde en el centro, una vez al mes, aunque ahorita estamos parados con esto, con algunos de estos, pero una vez al mes o cada 2 meses salir a hospitales a hacer misericordia, regalando comida y predicar el evangelio, hermano. Hay tanta variedad para que aún en tu difícil y ocupado día, yo sé, hermanos, la vida está ocupada, llena de cosas, pero cuánto les animo, hermanos varones, a que salgamos. Hay muchos beneficios de salir. En primer lugar, se genera un compromiso, hermano, porque no es peligroso, hermanos, es peligroso cuando estamos dejando de hacer obra de evangelista. Y ya ni siquiera nos acordamos cuándo fue la última vez que predicamos el evangelio. Es peligroso. Predicar el evangelio no es cosa de unos. Estar en un ministerio y comprometernos a ir quizá una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez quizá cada 2 meses, generará en nosotros un compromiso de estar al pendiente, de no dejar de proclamar la palabra. Además, te ayudará a aprender a testificar del evangelio, hermano. Hermano, puedes pensar que eres muy sabio por el tiempo que tienes en predicar el evangelio, pero cuando salgas a las calles, verás, hermano, cuánto aún nos falta de predicar el evangelio. Además, ayudará tu vida espiritual, porque créeme, cuando sales a las calles y padeces un poco por Cristo y predicas el evangelio, tú mismo eres edificado y aún te animas a prepararte más, a estudiar más. Esto es algo que beneficiará a tu alma. Además, te fortalecerás con otros. Hermanos, no es fácil predicar solo. Me acuerdo aquellas veces que estaba en una iglesia que ciertamente era bastante ligera en la cuestión de la santidad. Les escribían en un grupo si querían verse para jugar videojuegos, comer pizza y ver películas, y 50 jóvenes estaban inscritos así. Y una vez, cuando el Señor empezó a aclarar mis ojos sobre la verdadera doctrina, escribí al mismo grupo si querían ir a predicar el evangelio conmigo a las plazas. Y hermanos, uno se apuntó y a la mera hora ni siquiera llegó. Y ahí tienes a ese inexperto, torpe hombre predicando en una banquita en el centro de Querétaro con muchas dificultades y con muchos temores. Hermanos, ir en un equipo es algo que beneficia, nos fortalece, nos ayuda.
Hermanos, yo les animo, todos los varones, yo creo, hermanos, que en alguna medida deberíamos estar involucrados en predicar el Evangelio con la iglesia, hermanos. Yo les animo, examinen sus agendas, revisen sus agendas, pero salgamos, hermanos, como iglesia del Señor. No estoy diciendo que no debes predicar el Evangelio diario en tu entorno, lo debes hacer. Lo que estoy diciendo es que creo que debemos como unirnos como iglesia y predicar. Ahora, hermanas, yo sé que hay hermanas aquí que están criando hijos y que para ellas es mucho más difícil asistir a compartir el Evangelio al centro. Es difícil. No solo porque es un tanto peligroso, además creo que sería un gran problema tener ahí a los 3 niños, 4 niños y agarrándoles las manos y que uno quiere ir al baño y la hermana va a ir ahí para pasársela en el baño y que el niño quería comer ahora algo y ni siquiera va a hacer nada. Hermanas, a ustedes yo les quiero decir, mis hermanas, persíganlos en donde están. Salgan un poquito a la calle con todo el cuidado, que su esposo quizá las acompañe, si no es un lugar quizá tan seguro, y prediquen el Evangelio ahí. Lleven esos folletos con el de las verduras, con el de la carne, con el del pescado. Salgan a caminar un poco y vayan preparadas para echar unos misiles por ahí de predicación del Evangelio. Siéntate cerca de esas madres que están también cuidando a sus niños en el parque y predícales la verdad. Yo sé que por el momento en que estás, quizá desearías ir y no puedes, hermana, por la situación en la que estás. Yo te digo, dales diario el Evangelio a tus hijos y búscalos a los que están cerca de ti. Búscalos. Hermana, puedes cumplir este llamamiento del Señor aún en tu entorno. Vuélvele a hablar a esa persona que te ayuda. Vuélvele a hablar a ese del gas. Vuélvele a hablar a ese del agua. Repártele ese folleto o a ese que llega de Amazon. Compártele un mensaje, compártele el mensaje. O a ese que lleva la comida en estos tiempos que ¿cuánto ha subido la cuestión de reparto de comida? Háblale y dile, oye, ¿sabes cuán peligroso es ir en moto? ¿Sabes que te puedes morir? Pero mira, es necesario que sepas cómo puedes estar en paz con Dios. Oh, hermana, hay formas en las que puedes. No te desalientes por el momento en que estás. Toma aliento. El trabajo que haces, hermana, es bendito. Porque Dios te ha puesto el preparar a tus pequeños, a tus hijos, para que el Señor en algún momento los use. Me compartía el hermano Miguel en esta semana hablando por teléfono que él había estudiado respecto a la cuestión de las viudas. Él está predicando a Timoteo y hubo mucho aliento en lo que decía porque comenta la historia de una mujer que se acerca y dice, pastor, estoy desanimada, no he hecho nada en esta vida. Y hermana, ¿por qué está desanimada? Es que mi vida ha sido estar en la casa, lavar los platos, la ropa, los niños. Ok, hermana, ¿y dónde está Juan? Ya no me acuerdo de los nombres exactos, pero la historia va algo así. ¿Y dónde está Juan? Pues hermano, está predicando el Evangelio en este país que apenas enviamos. ¿Usted se acuerda? Y hermana, ¿y dónde está? Voy a inventar a esta historia porque no me acuerdo con precisión. ¿Y dónde está María? Oh, María está educando a sus hijos en casa, está compartiéndoles el Evangelio y mire, Dios ya ha salvado a uno. ¿Y Pedro? Oh, ese joven se está preparando y quizá el Señor lo llame. ¿Y José? Un fuerte y firme abogado que está y sigue proclamando el Evangelio aún en donde está. Dice, hermana, no ha sido tiempo desperdiciado. Me acuerdo de la madre de John Newton. John Newton perdió a su madre, si no me equivoco, exactamente a los 5 años de edad. Quedó solo con su padre. Su padre era un ogro con él. A los 10 años lo saca de la escuela porque ya era mucha educación para que se vuelva un marino. Y
a los 5 años pierde a su mamá. Dice que todas las verdades, himnos y versículos que su mamá le hizo memorizar y todas las canciones que le enseñó a los 5 años fue lo que le ayudó a que su corazón se traspasase cuando ya era un hombre duro por el pecado. Fue lo que ayudó para que su corazón se traspasase. Oh, hermanos, ¿y qué diríamos de Mónica, la madre de Agustín? Me estoy saliendo de mis notas y ese es el riesgo cuando me salgo de mis notas, pero este ejemplo y regreso a mi punto. ¿Qué hizo esa mujer cuando este necio Agustín decide salir y embarcarse para el pecado y ser el gran hombre en Roma? La mujer lo persiguió, hermanos. La mamá lo persiguió y mientras ella lloraba, Ambrosio se acerca a él, un gran hombre de Dios, Ambrosio. Luchó, aun cuando le quisieron tomar la iglesia para volverla parte del Estado, se opuso y se puso en armas para defender la iglesia y demás. Pero el punto es que llega y dice, mujer, ora por él, Dios lo va a salvar. Y ahí fueron sus lágrimas, sus ruegos, su insistencia que Dios usó para salvar, hermana. No creas que estás incapacitada de servir a Dios en donde estás. Dios te ha puesto ahí para que sirvas con gran ahínco, para que sirvas con gran esfuerzo. Y tú dirás, pero solo tengo estos 3 o estos 4 y ya no puedo salir más. Hermana, predígaselos diario. No sabes cuál será el día en que van a creer. Y como he dicho, sal y busca a los demás. Sal y búscalos. Lleva folletos. ¿Cuántos folletos tenemos aquí en la iglesia? Llévalos, cárgalos en tu bolsa. Hazte este constante deseo de cargarlo y estar repartiendo lo más que puedas. Oh, hermana, te animo a que cumplas el llamado que Dios te ha dado. Pero sé que también hay madres que quizá están en una etapa donde su vida es menos complicada que una mujer con 4 o 5 o 3 criaturas pequeñas que dominar. Y quizá ya has pasado esa etapa. Hermana, yo te animo. Oh, cuánto gusto me da ver cuando voy al evangelismo, cuando puedo ir al evangelismo a las calles aquí en el centro de Guadalajara. Cuánto gusto me da ver hermanas allí proclamando el evangelio. Hermana, tú que ya estás en otra etapa, aprovecha los días de tu vida proclamando el evangelio. Ya has levantado a tus hijos y si todavía los tienes en casa, predícales el evangelio. Y además de todo lo que pueden hacer las otras hermanas del carnicero y las verduras y todo eso. Además, hermana, si tienes el privilegio, sal, ve, créeme, los hermanos ahí te van a proteger. No va a pasar algo sin que ellos estén al pendiente de ti, pero ve y proclama el evangelio. Sal a las calles. Sal a las calles. Con toda la prudencia y sometimiento en tu casa y a tu esposo y según su dirección. Pero hermana, proclama el evangelio. Ahora, tengo que aclarar, ¿qué es proclamar el evangelio? ¿Qué es testificar? Porque dice que el Espíritu Santo vendría y testificaría. Yo creo que hay al menos 2 cosas que debemos entender por testificar. ¿Qué es testificar? Hermanos, no podemos perder esto. Sé que me estoy deteniendo bastante, pero creo que es necesario para que quede claro. Porque algunos dicen, es que yo testifico simplemente con mi boca, pero creo que Dios nos llama a testificar por una vida santa y por nuestra boca. En primer lugar, testificar significa, hermanos, dar buen testimonio de nuestra fe. Cuando vivimos una vida santa, justa y piadosa, manifestamos la obra de Dios entre nosotros y, hermanos, esta es una poderosa arma. De hecho, el apóstol Pedro, es lo que insiste en su primera epístola. Lee la primera epístola de Pedro y date cuenta cómo insiste en el buen testimonio para que los para que los incrédulos crean. Ahora, es necesario hacer algunas aclaraciones porque algunos aquí se confunden. Por ejemplo, algunos están diciendo hoy en día, miren hermanos lo que he escuchado aún respecto al COVID-19. Dice, para dar un buen testimonio a los de afuera hay que dejarnos de congregar, porque si no van a decir que somos muy inhumanos. O miren otras cosas que he escuchado. Mi esposo, siempre voy a la iglesia en domingo, pero mi esposo me pide que hoy el día domingo me quede con él.
Creo que es buen testimonio que hoy desobedezca al cuarto mandamiento de mi Dios para quedarme con mi esposo. Mi familia. Cayó el día festivo, ese cumpleaños de la abuelita. Es el día del Señor. Siempre me dicen que soy un exagerado, un fanático. Creo que lo mejor es que hoy sí vaya para que vean qué buen testimonio tengo. Para que vean mi buen testimonio y así se convierta. No nos equivoquemos. Buen testimonio no significa pragmatismo, acomodarnos a las ideas del mundo para que ellos estén contentos con nosotros. No, cuidado con ese pensamiento. Así no se predica el Evangelio. Si se enojan porque eres fiel el día del Señor, que se sigan enojando, hermanos, no nos debemos espantar. Dice que nos van a aborrecer. Claro que les va a molestar que seamos fiel al día del Señor, que tengamos nuestras convicciones, que digamos no a esto y a esto. Pero debemos mantenernos firmes, no debemos caer en esas ideas pragmáticas de agradar el ojo humano para tener buen testimonio. No nos engañemos. Decían algunos, es que si no nos van a aborrecer, si en este tiempo de pandemia nos seguimos congregando, nos van a aborrecer. Bueno, ¿y quién dice que no? No es algo nuevo. Hermanos, si por ser fieles a Dios el mundo va a traer aborrecimiento a nosotros, está bien. Así lo dijo. Así lo dijo el Señor. Así que, hermanos, ¿a qué me refiero entonces con un buen testimonio? No me refiero a violar la ley de Dios para quedar bien con los hombres. Me refiero a vivir santa, justa y piadosamente, agradando a Dios en todo, para que el mundo no ponga reproche. Hermanos, ese es buen testimonio. No es agradar los 10 mandamientos de este y los 10 mandamientos de este. No, es los 10 mandamientos de Dios que soy llamado a guardar. Y si el mundo me aborrece por guardar los 10 mandamientos, está bien, pero yo me habré mantenido sin reproche. Por ejemplo, la esposa, cuando es fiel en guardar el día del Señor, pero además durante la semana tiene un carácter afable y apacible, una mujer respetuosa, una mujer que no es respondona. Oh, hermanos, ¿cuánto adorna el Evangelio? Sí, el hombre va a estar feliz todos esos 6 días, ¿sí? Y si se enoja por el domingo, hermanos, que se enoje. Es el día del Señor y hay que guardarlo sobre todas las cosas. El empleado debe dar un buen testimonio, siendo un hombre responsable, siendo un hombre diligente, siendo un hombre que no roba el tiempo a la empresa, ocupando en otras cosas, dando la excelencia. Oh, qué buen testimonio cuando un hermano por su excelente trabajo la empresa se ve beneficiada y entonces Cristo puede ser proclamado. Pero decir no a cosas que sean corruptas o a cosas que interfieran con violar la ley de Dios, hay que decir, aunque uno quede mal. Hermanos, no podemos violar la ley de Dios. Ese es buen testimonio. Pero en segundo lugar, testificar no solo es tener una buena vida, y es que algunos andan diciendo allá afuera, yo prefiero vivir el Evangelio en lugar de predicarlo. ¿Y quién dijo que no son las dos? ¿Quién te dio a escoger? ¿Sí? ¿Quién te dio a escoger? ¿Quién te dijo que es o la buena vida, el buen testificar con tu santidad, o el predicar el Evangelio? Ambas van de la mano. Recuerda una vez más, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y qué predicamos, hermanos? El Evangelio. Cristo. Predica a Cristo. Miren las palabras que dio Spurgeon cuando recomendaba a sus estudiantes sermones, el tipo de sermones que tenían que preparar para ganar a los inconversos. Escuchen, que nuestros sermones estén llenos de Cristo, repletos de principio a fin del Evangelio. En lo que a mí concierne, hermanos, no puedo predicar nada más que no sea a Cristo y a su cruz, porque no sé nada más.
Hace tiempo que, al igual que el apóstol Pablo, tomé la determinación de no saber otra cosa que Jesucristo y Él crucificado. A menudo me han preguntado, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y siempre he respondido que no tengo más secreto que haber predicado siempre el Evangelio. No acerca del Evangelio, sino el Evangelio, la totalidad del glorioso y gratuito Evangelio de Cristo viviente, que es en la encarnación de todas las buenas noticias. Prediquen a Jesucristo, hermanos. Prediquen siempre y por doquier, y cada vez que prediquen, asegúrense de que cada sermón esté lleno de la bendita persona de Cristo. Hermanos, eso es testificar. No es hablar acerca de una iglesia. Claro, invítenlos a la iglesia, porque aquí van a escuchar de Cristo. No es simplemente decir, es que yo he conocido un mensaje que me ha transformado y nada más hablar de lo que nos ha transformado. Eso hay que hablarlo también, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Predica a Cristo, hermano. Predica su perfecta vida, predica su cruz, predica sus clavos, predica su corona, predica sus lamentos en el madero. Predícalo a Él, porque no hay otra forma en que los inconversos crean. Oh amigo, no hay otro medio de salvación. Escucha esto, no lo hay. Solo por medio de Cristo puedes ser perdonado de tus pecados. Como he dicho, y suponía que el tiempo me ganaría antes de llegar a otro texto, al otro versículo, pero déjenme dejarlos con esto en su corazón. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, ya sabemos quién es el Consolador. Pasamos un sermón explicando el Consolador, el Espíritu de verdad. Ya sabemos quién es el Espíritu de verdad. Pasamos otro sermón considerando solo esas palabras, Espíritu de verdad. A quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. Oh, hermano, yo sé que cuando hablo de esta gran obra de predicar el Evangelio, espero que una carga caiga en tu corazón, mi hermano. Espero que una carga se ponga. Espero que el dedo se ponga en la llaga y lastime un poco. Eso es necesario hacer. Espero que haya dejado un poco de herida. Pero tú dirás, es que tengo muchos temores de salir a predicar. Es que no soy el más diestro con mis palabras. Es que no soy el más sabio. Es que cuando estoy nervioso olvido los versículos. Es que cuando estoy en esto tiendo a ser cobarde. Es que, hermanos, somos débiles. Hermanos, si tú ves la iglesia del primer siglo, no eran grandes predicadores. No eran grandes hombres. No eran hombres sumamente valientes, hermanos. Esos nunca han existido en la historia de la iglesia. Estaban escondidos en su aposento por temor. Oh, pero cuando llegó el Espíritu Santo, fueron capacitados para predicar el Evangelio. Oh, hermano, yo sé que tienes temores de salir, pero tienes a un poderoso Dios el Espíritu Santo, que te puede capacitar. O si tú tienes temor, pide, Señor, manda tu Espíritu para que cuando me encuentre a esa persona pueda hablar. Señor, trae a mi memoria en ese momento los versículos que he memorizado. Claro, hermano, no pidas que traiga a tu memoria versículos que no has memorizado. Recuerda que cuando Cristo dice que Él les revelaría todas las cosas, era una promesa para los apóstoles, no para nosotros. Memoriza versículos del Evangelio. Memoriza Isaías 53, es lo que hemos estado haciendo aquí al estar leyendo Isaías 53 cada domingo. Memorízalo y predica las buenas nuevas, habla de su sacrificio, habla de sus heridas. Hermano, tienes un poderoso Dios que te capacita. Dice en Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que expresase. Hechos 4:31, después que oraron, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Oh, hermano, vive una vida santa y clama por la obra del Espíritu.
Vive una vida saturada de la palabra y clama que seas lleno del Espíritu. Vive una vida gozando de los medios de la gracia, la palabra predicada, la cena del Señor, y clama que seas lleno del Espíritu y predicarás. Predicaron una vez a Steve Lawson. ¿Cuál es la obra de que un hombre, cuál es la manifestación de que un hombre está lleno del Espíritu? Y él contestó, predicará a Cristo. Oh, hermano, sé lleno del Espíritu. Pero esto te lo digo, hermano, no solo para instruirnos de que debemos hacer esto para ser llenos del Espíritu. Esto te lo digo para que seas alentado, que aunque somos llamados a una obra muy difícil, hermanos, claro que es difícil. Ahora imaginen cuando la persecución y la obstinación del mundo crezca para con nosotros. Será más. Oh, pero si recibimos el poder del Espíritu, entonces su iglesia proclamará. Oh, cuánto necesitamos clamar como iglesia, que su Espíritu Santo se derrame y caiga sobre nosotros. Oh, hermano, que el Señor nos instruya por estas palabras.